El pueblo de Nahuales en Guanajuato. Hola Pepe, espero te encuentres bien. Te mando un saludo desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Esto que estoy por contar sucedió en un pequeño pueblo ubicado en lo más profundo de la Sierra de Guanajuato. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a este lugar, del cual no quiero revelar el nombre, ya que mis padres son originarios de ahí y aún tenemos familia viviendo en ese lugar. En este pueblito se cuenta la historia de un nahual que estuvo aterrorizando a sus habitantes durante décadas. Esta historia me la relataron mis tíos abuelos, pues su deseo era que se supiera entre las nuevas generaciones, y aunque muchos la consideran solo un mito, los testimonios de quienes la han vivido son escalofriantes. La historia comienza con un hombre llamado Miguel, un campesino de buen corazón y conocido por su trabajo duro y dedicación a su familia. Sin embargo, había algo peculiar en él. No sé si era su forma de actuar o incluso su mirada, pero parecía que escondía algo. Los habitantes del pueblo murmuraban que Miguel tenía conexiones con lo sobrenatural, pues nunca se sabía cuándo regresaría de sus largas jornadas en el campo. No era como los demás hombres que iban y venían a diario. Él se ausentaba por meses y cuando regresaba traía ganado y costales de maíz. Pasaron los meses y una noche de luna llena, los animales del pueblo comenzaron a comportarse de manera extraña. Las cabras se veían asustadas, los perros ladraban a la nada y los gatos se escondían. Los habitantes del pueblo, preocupados, decidieron reunirse para hablar sobre lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando doña Teresa, la mujer más vieja del pueblo, conocida por sus historias sobrenaturales, reveló que la luna llena era el momento en que los nahuales podían transformarse en bestias. Debemos tener mucho cuidado y no andar saliendo tan noche, advirtió doña Teresa con la voz temblorosa. Los nahuales son seres que pueden tomar la forma de cualquier animal. Incluso aunque no lo crean, Miguel podría ser uno de ellos. La noche avanzó y mientras el pueblo dormía, Miguel salió de su casa. Algunos hombres lo habían estado vigilando y en ese momento, cuando caminaba al cerro, algo cambió en su semblante. De pronto se escuchó un grito desgarrador que rompió el silencio. Provenientes del cerro resonaban los alaridos de una criatura feroz. Incluso los hombres salieron corriendo asustados a sus casas. Los habitantes asustados se asomaron por la ventana y vieron a Miguel desapareciendo entre los árboles, con su forma cambiando, curvándose y desvaneciéndose. En su lugar apareció un enorme puma que se adentró en la oscuridad. Al amanecer, el pueblo se llenó de rumores. Algunos afirmaban haber visto al puma atacar el rebaño de la abuela Teresa. Otros decían que era Miguel convertido en bestia. Doña Teresa, sin embargo, mantuvo la calma y sugirió que debían enfrentarse a Miguel. Esa noche, un grupo de campesinos valientes se reunió para vigilar el pueblo y sus alrededores. Armados con antorchas y hachas, se adentraron en la oscuridad. De pronto, escucharon el mismo grito desgarrador, esta vez más cercano. Con miedo pero decididos, siguieron el sonido hasta un claro iluminado por la luna. Ahí encontraron al puma, pero estaba caminando como humano y tenía un tamaño mucho mayor al de antes, con sus ojos amarillos como luceros, mirándolos con intensidad. Justo cuando pensaban que era el fin, el puma se transformó nuevamente en Miguel, quien cayó al suelo débil y confundido. Miguel, Miguelito, ¿qué has hecho?, preguntó uno de los hombres, a lo que respondió con voz temblorosa: discúlpenme, no pude evitarlo. La maldición del nahual me atrapa cada luna llena y se apodera de mi razón. Los hombres decidieron ayudar a Miguel con la condición de que nunca más se convertiría en nahual en las noches de luna llena. Él así lo hizo, prometió cambiar su vida y no ceder a la tentación del nahual. Sin embargo, se cuenta que el poder del nahual es difícil de controlar y que incluso quienes se libran de él llevan una sombra de su influencia para siempre. Al pasar las generaciones, otros hombres en el pueblo empezaron a desaparecer o a actuar de manera extraña en las noches de luna llena, sugiriendo que la maldición de Miguel no se había extinguido, sino que simplemente se extendió entre sus hijos y nietos. Hoy en día, en ese pequeño pueblo, si ves a alguien que se pierde en las noches de luna llena, se recuerda la historia de Miguel, pues en cada sombra que cruza el camino puede que haya alguna guarda acechando, esperando la oportunidad de salir de nuevo.
La bruja de Naica, Chihuahua. En el pueblo de Naica, Chihuahua, famoso por sus minas de cristal gigantes, circula una historia que los lugareños aseguran que es real. Todo comenzó a mediados de los años 80, cuando un minero llamado Julián Pérez vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Julián trabajaba en las profundidades de las minas, extrayendo minerales bajo condiciones extremas. Una noche, mientras regresaba a casa tras un turno agotador, decidió tomar un atajo por una vereda que cruzaba el desierto. El cielo estaba despejado y el único sonido era el crujir de sus botas sobre la tierra seca. Mientras avanzaba, notó algo extraño. Una figura a lo lejos parecía flotar ligeramente por encima del suelo. A medida que se acercaba, pudo distinguir que era una mujer con un largo vestido negro, cabellos enmarañados y ojos que parecían reflejar la luz de la luna llena. Aunque intentó pasar de largo, algo lo obligó a mirarla directamente. La mujer lo observó fijamente y con una voz profundamente inquietante le preguntó: ¿Hacia dónde vas, Julián? Sorprendido y aterrado, no podía entender cómo ella conocía su nombre. Antes de que pudiera responder, la figura se transformó. Su rostro humano se desvaneció, dejando ver el de un ser grotesco con ojos rojos y alas enormes que se extendieron sobre la arena. Julián corrió con todas sus fuerzas mientras escuchaba carcajadas y aleteos detrás de él. Llegó al pueblo agitado y aunque intentó explicar lo que había visto, muchos no le creyeron. Sin embargo, los ancianos del lugar confirmaron que aquella descripción coincidía con la de una bruja que había sido mencionada en historias desde hacía generaciones. A partir de esa noche, Julián nunca volvió a tomar atajos por el desierto. Otros trabajadores comenzaron a reportar avistamientos similares, especialmente durante las noches de luna llena. La leyenda de la bruja de Naica se convirtió en una advertencia para los nuevos mineros, pues jamás debían desafiar el camino del desierto porque no todos lograban regresar. Un nahual se alimentaba de mi abuelo en Veracruz. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Antes de iniciar con mi relato, debo comentarte que hace 5 años, ese maldito nahual terminó con la vida de mi abuelo, succionándole la sangre. Como cada noche, lo visitaba hasta que terminó con él. Creemos que si hubiéramos aprendido a bloquearlo, lo hubiéramos desvivido antes de que lo hiciera con mi pobre viejo. Vivo en un ranchito llamado El Castillo, perteneciente a Jalapa, Veracruz, México. Ahí todas las noches, esa maldita criatura bajaba del cerro para acabar con mi abuelo, pues estaba sedienta de su sangre. Todos mis tíos y abuelos vivíamos en el mismo terreno, pero en casas separadas. La verdad es que todo era tranquilidad, hasta que un nahual comenzó a visitar a la familia. Todo inició de una manera muy extraña, ya que casi después de apagar las luces se escuchaba cómo del cielo bajaba una ave para caer en los techos de las casas que eran de metal. Después de unos minutos, esa cosa comenzaba a rasgar el techo. Al principio pensamos que era un jaguar, porque los perros le temían, y nosotros para no salir lastimados no nos aventurábamos a investigar hasta el amanecer. Al inicio, esta criatura quería entrar a la casa de mi tía Esther, porque era viuda, pero le costaba mucho trabajo, debido a que tenía varios hijos, quienes no le permitían el ingreso. El niño más grande de la casa, en su curiosidad, una noche se asomó y vio cómo primero llegó un guajolote volando, y antes de tocar el piso se convirtió en un jaguar. Pero como mi tía tenía muchos perros, este salió volando huyendo hasta perderse en la selva. Al amanecer, mis tíos comentaban que nos estaba rondando un nahual y que posiblemente quería llevarse a la tía Esther, pues este animal merodeaba esa casa, pero la verdad era otra. Esa noche colocamos ajos en las puertas, piedras con agua bendita y círculos de sal, cosas para impedir que accediera. Gracias a Dios, ya no apareció en nuestro techo. Ese monstruo dejó de molestarnos por algunas noches, pero ahora se interesó en mi abuelo, un pobre viejecito de 80 años. A pesar de ser una persona grande, el abuelo aún tenía fuerzas y no usaba bastón. Pero después de que el nahual comenzó a visitarlo, cada día comenzó a enfermar más inexplicablemente, al grado de que nos comentó que era visitado por una sombra cada noche, que lo mordía ya que sentía sus colmillos. Por eso amanecía con moretones y golpes en todo su cuerpo. Mi abuelo vivía y dormía solo en su casa,
y decía que al apagar la luz cada noche, algo entraba por arriba del techo y sentía cómo le extraía la vida. Al principio no se podía mover hasta que este ser saciara su hambre para después marcharse huyendo entre los árboles. Nosotros veíamos al viejo cada vez más flaco, ojeroso, enfermo y cansado. Esto nos preocupó y lo llevamos al doctor, donde le diagnosticaron anemia y baja producción de glóbulos rojos en su sangre. Ese diagnóstico no lo creía mi tía y mi primo, así que decidieron quedarse a dormir con él para cuidarlo. Antes de que el abuelo se durmiera, le lavaron los brazos y los pies con agua de sal, ajo y agua bendita para que pudiera descansar mejor. Apagaron la luz y se dispusieron a dormir. El abuelo comenzó a rezar en la oscuridad y en el momento de hacerlo sintió una pesadez que lo dominaba y lo quería adormecer. Sin embargo, lo que rezaba no le permitía caer rendido, así que estuvo despierto pero inmóvil esa noche cuando llegó nuevamente ese nahual. Luego, mi abuelo escuchó como algo llegó volando. Primero como ave bajó del cielo y después cayó en el techo en forma de animal terrestre. En minutos entró a la casa que estaba en total oscuridad. De pronto sintió como algo se arrastró por debajo de la cama y se fue metiendo entre las cobijas hasta llegar a la altura de su pecho. Ese animal jadeaba y hacía un ruido que aterraba al viejo. En eso le comenzó a morder un brazo y a beber su sangre, pero ahí mismo quedó el nahual bloqueado porque era una de las partes donde se lavó con sal y agua bendita. Como pudo, mi abuelo gritó y alertó a las personas que lo estaban acompañando. Mi primo se paró en segundos y tomó su machete bendito. Mi abuelo sujetaba con fuerzas a ese animal que había sido engañado con una vieja técnica para tumbar brujas. Al encender la luz, ¿cuál fue su sorpresa? Al descubrir que era un tlacuache, pero con cara de humano. De hecho, ese animal tenía el rostro de un vecino que era brujo chamán y con quien mi familia tenía problemas muy fuertes por los terrenos donde vivíamos. Justo cuando mi abuelo le iba a preguntar el motivo por el cual cada noche lo visitaba y le chupaba la sangre, mi primo tomó su machete y sin darle tiempo de nada lo partió a la mitad. Ahí esta bestia comenzó a desangrarse y aún así partido a la mitad, este tlacuache nahual se trepó a la pared y hacía todo por escapar de la muerte que se le estaba acercando. De nuevo, mi primo al tenerlo cerca, lo terminó por desvivir. Durante una hora pensaron qué hacer con el mutilado cuerpo de ese brujo. Al final optaron por echarle sal y bañarlo con ajo para sepultarlo en el patio antes del amanecer. Ahí juntaron a todos los familiares que no creían en tales historias y pidieron que lo desenterráramos para que todos vieran quién era el vecino que lastimaba al abuelo. ¿Cuál fue la sorpresa que al destapar la tumba donde dejamos al nahual, este ya no estaba ahí y no había señales de él? No lo podíamos creer. Mis tíos más grandes cuentan que solo el diablo, las brujas y otros nahuales pueden quitar los bloqueos y revivir a los nahuales, ya que estos no pueden ser enterrados porque en su mayoría son seres que no merecen un entierro o una cristiana sepultura. En pocas palabras, no son dignos de la tierra de Dios. Dejamos todo ya por la paz, pero 2 noches seguidas volvió a regresar este demonio nahual y volvió a chupar a mi abuelo hasta que terminó de vaciar su sangre. El humilde viejecito amaneció sin una gota de ese vital líquido, lo que le ocasionó una muerte instantánea. Al abuelo lo mataron por encargo, ya que ese brujo nahual que se convirtió en tlacuache tenía esa misión por parte de gente cercana que conocemos y que en verdad es peligrosa. Desde hace años, la familia se peleaba a machetazos por las tierras y al final de cuentas, el brujo cumplió su objetivo. Al final de cuentas, de nada les sirvió porque vendimos esas propiedades y abandonamos el pueblo por temor a una venganza más grande por haber tratado de dar muerte a ese tlacuache nahual, una criatura del diablo. Una mujer poseída quería matar a su bebé. Hola Pepe, te saludo desde un pueblo del Estado de México, cerca del Valle de Toluca. Me reservaré el nombre porque es algo que nunca en nuestra vida había pasado, pero se me hizo bastante perturbador. A mi parecer, todo comenzó hace pocos días, exactamente el viernes de la semana pasada. Uno de mis tíos se casó con una chica que anteriormente vivía arriba de mi casa cuando era soltera, pero en estos tiempos ya vivían en el pueblo vecino. Cabe recalcar que la chica perdió a su madre muy joven,
ya que ella se quitó la vida por causas desconocidas. Bueno, a lo que voy, mi tío y la joven tienen un niño de casi 1 año y viven muy felices. Pero de un tiempo para acá, la chica empezó a convulsionar mucho durante el día, sin razón aparente. La llevaron al médico y simplemente le decían que estaba bien, que era algo muy extraño. Entonces la noche del viernes, ella empezó a hacer ruidos y cosas muy extrañas, además de también convulsionar. Pasaban las horas y no podían hacerla regresar en sí. Después de todo eso, mi abuelo dijo que tenía que llevarla a curar con el brujo de la colonia. Fuimos y el brujo dijo que tenía una sombra muy pesada detrás de ella. Nos indicó que desde el viernes al domingo encendiéramos una veladora en un lugar donde no ventilara el aire, y eso hicimos. El día que la encendimos empezó todo lo perturbador que te voy a contar. Ese día, la chica tomó un cuchillo y dijo que le iba a arrebatar la vida a su bebé y que si no dejábamos que lo desviviera, ella se iba a desvivir. Pero obviamente mi tío no la dejó, así que tuvo que llamar a sus demás hermanos para que la auxiliaran, porque esa chica tenía una fuerza descomunal que nadie entendía. Entre dos de mis tíos la sujetaron y se llevaron al bebé a otro lugar porque no querían que le pasara algo. Fue entonces que pasó lo más extraño, pues la chica empezó a ver a su difunta madre. Según ella, la señora le decía: mata al niño, o si no, me voy a llevar a toda tu familia. La joven solo le respondía: déjame ser feliz, ya te perdoné por lo que hiciste, ¿qué más quieres? Fue entonces que el alma de su mamá se enfureció aún más. Muchos de mis familiares estaban ahí reunidos porque no sabíamos qué hacer. Entonces el alma de la mamá de la joven empezó a apagar las luces y una de mis tías que estaba junto al baño lo notó. La joven le decía: mamá, déjala, ella no te está haciendo nada. Pero no fue suficiente, ya que el alma de esa señora se metió en mi tía. Por ende, ella empezó a convulsionar y se desmayó, pero antes de desmayarse, empezó a ver a la joven con mucha ira. Toda mi familia estaba muy asustada. Mi padre incluso fue a traer al sacerdote, pero este no quiso ir a ayudarnos. Fue entonces que recordé que tenía una jarra de agua bendita de Chalma. Sin pensarlo, le lancé el agua a mi tía y a la joven. Después de eso, mi tía empezó a gritar de una manera horrible, señal de que el alma estaba saliéndose de ella. Lo último que dijo antes de salirse fue: ya verás, no te la vas a acabar, te voy a chingar. Gracias a Dios, esa cosa no se ha manifestado ni en la casa ni nadie de la familia, pero desde entonces vivimos con el miedo de que vuelva a aparecer. Trabajador de CFE tuvo un encuentro con el más allá. Hola Pepe, buenas tardes, soy del estado de Morelos. Hace tiempo trabajé reparando el alumbrado de las calles. Una mañana salí con mi compañero a hacer nuestro recorrido y nos tocó dar servicio a una colonia que está alejada del centro de nuestro municipio. Llegamos aproximadamente a las 12 del mediodía al domicilio donde íbamos a trabajar. Preguntamos y tocamos las puertas de las casas de los vecinos para averiguar quién había hecho el reporte para reparar la luminaria, pero nadie sabía. Entonces nos dirigimos a una de las casas donde nos dijeron que habían hecho el reporte. Tocamos la puerta y nadie nos atendió, solo se escuchaban ladridos de perros dentro de la casa. Como ya habíamos tardado tocando, me asomé por la ranura del portón y vi que alguien cruzó de ida y vuelta 3 veces. Los perros miraban hacia adentro y ladraban. En ese momento volví a tocar el portón con fuerza y escuché que los perros ladraban más fuerte. Finalmente empezaron a abrir el portón y salió una señora, a lo que yo le dije: buenas tardes señora, venimos a reparar su luz, y solo me miró sin responder. Los perros dejaron de ladrar. En ese instante le pregunté: señora, ¿me escucha? ¿Me podría regalar un vaso de agua, por favor? Ella solo me volvió a mirar sin responder y se dio la vuelta cerrando la puerta. Al empezar a caminar, los perros comenzaron a ladrarle como si no la conocieran. Me asomé por la rendija y vi que los perros le ladraban, pero no la mordían, pero le ladraban desesperados. Entró a su casa y yo seguí mirándola por la rendija. Pasaron aproximadamente 5 minutos y escuché cuando comenzó a abrir la puerta. Me acerqué y vi que llevaba 2 vasos de agua. Yo solo le había pedido un vaso, pero llevaba 2.
Me los dio sin hablarme y sin decir nada. Los tomé en mis manos y le pregunté a mi compañero: «Oye, güey, ¿quieres agua?». A lo que él me respondió que no. La señora me estaba esperando en el portón con la cabeza agachada y los perros estaban ahí con ella, sin ladrar esta vez. En ese tiempo hacía mucho calor y yo bebí los 2 vasos de agua. Luego le entregué los 2 vasos en su mano. Ella vestía una bata, tenía los ojos rasgados y el pelo rizado. Podría haber tenido unos 65 años. No olvido cómo eran sus rasgos. Tomó los vasos y comenzó a caminar de regreso, mientras los perros iban detrás de ella ladrando. Entró a su casa y yo volví a asomarme por la rendija. Los perros eran 4, se sentaron en la terraza y empezaron a aullar desesperadamente. Los 4 perros mirando hacia la casa. Después de un rato terminamos el trabajo, nos subimos al vehículo y nos fuimos a casa. Pasaron alrededor de 3 días y en otra ocasión que andaba por esa zona se me acercó una señora y me preguntó: «Disculpa, muchacho, te saludo para agradecerte por haber reparado el alumbrado de nuestra casa. Me dijeron que anduviste preguntando por las personas que habían hecho el reporte porque no te respondían en la casa». Yo le respondí: «Sí, no me respondían. Estuve tocando mucho tiempo, pero al final salió una señora». Le conté que la señora se sorprendió cuando le dije que íbamos a empezar a reparar el alumbrado. Además, le pedí agua y me regaló 2 vasos. Luego le expliqué a la vecina que ya estaba hecho el trabajo y al escucharme se empezó a reír. Luego me dijo: «¿Cómo crees? ¿De dónde salió la señora?». Le señalé hacia la casa y ella dijo: «A ver, espérame tantito, voy a hablarle a su hijo». Esa señora se acercó al mismo domicilio, donde yo fui a tocar la puerta y llamó a alguien. En eso salió un joven y le preguntó: «Mijo, disculpa, te presento al señor que reparó la luz. Dice que vino hace 4 días a arreglarla, que tocó tu puerta y que una señora le regaló 2 vasos de agua». El muchacho en eso empezó a llorar y yo me quedé asombrado, sin entender por qué lloraba. El joven me preguntó cómo era la señora y yo la describí diciendo: «Mira, salió con una bata, tenía el pelo chino y los ojos rasgados». Él con tristeza me dijo: «Ay, era mi madre, era mi mami. Ella falleció hace un mes en el Estado de México. Esta era su casa, pero no la sepultamos aquí, tenemos sus cenizas en México. Ella añoraba estar aquí, en su casa». Cuando le empecé a contar cómo los perros ladraban y aullaban, la vecina se quedó callada y me dijo: «Joven, ¿en verdad viste a la señora?». Le respondí que sí, que incluso me sacó 2 vasos de agua, pero yo nunca creí que esas cosas pudieran suceder. Ahora, respeto a todas las personas que se encuentran entre nosotros y que tal vez no vemos o no hacemos lo que ellas quieren cuando fallecen. Mi padre sabe dónde está enterrado el tesoro de un difunto. Hola Pepe, primero que nada espero que te encuentres bien. Quiero contarte algo que le pasó a mi padre hace tiempo. Somos de Cuernavaca, Morelos. Hace algunos años, mi padre se dedicaba a buscar tesoros con un amigo. Aquí en Cuernavaca hay un cerro que se llama Barriga de Plata. Eran tiempos de cosecha de ciruelas y ese día, como a las 12 del mediodía, vieron a lo lejos a un hombre mayor que venía en un burro con unas cubetas. Cuando el señor pasó justo donde estaba mi padre y su amigo, se detuvo y les pidió agua. Sin pensarlo, le ofrecieron agua y observaron cómo la bebía hasta que se le desparramaba de su boca. Luego de beber agua, el hombre les preguntó de dónde era y ellos le contestaron, a lo que el hombre respondió: «Órale, yo también soy de allá. De hecho, voy por allá a cortar ciruelas. Ustedes sigan buscando ahí donde están, ahí está lo que buscan. Por cierto, mi nombre es Feliciano. Nos vemos luego». En ese momento mi padre y su amigo vieron cómo el señor se fue en su burro y al pasar 2 o 3 minutos el hombre desapareció. Fueron a ver la botella de agua de donde el hombre había tomado y prácticamente estaba llena, como si no hubiera bebido nada. Eso se les hizo muy raro, pero trataron de ignorarlo. Después de eso continuaron buscando y tras algunos minutos encontraron 2 cráneos humanos sobre una piedra. Intentaron sacar los cráneos, pero la piedra era demasiado grande y no podían. Al golpearla, escucharon que sonaba hueca. Después de intentar mover la piedra, no pudieron, así que se rindieron y se regresaron a su casa.
Mi padre ha buscado al Señor por mar y tierra y nadie lo conoce. El lugar del que el hombre dijo que venía a cortar ciruelas es una casa que lleva más de 50 años abandonada. Mi padre cuenta lo que le sucedió como si lo hubiera vivido ayer. Mi abuelo quemó a una bruja en León, Guanajuato. Hola Pepe, buenas noches. Te escribo desde León, Guanajuato, donde también ocurren los acontecimientos que te narraré. Esta no es una historia que haya pasado solo una vez, más bien es una historia de vida. Hemos vivido en mi casa durante más de 30 años y somos aproximadamente unas 15 personas viviendo aquí. Todos, incluso los niños más pequeños, hemos experimentado cosas paranormales. Tengo 21 años y desde antes de que yo naciera, mi familia me cuenta que sucedían fenómenos extraños. Cuando era niña, comencé a vivirlos por mí misma. Eran cosas típicas como ver sombras, que se cayeran objetos o que me quitaran la cobija por las noches. Nos acostumbramos a eso hasta que comenzamos a visualizar a dos demonios diferentes. El primero era oscuro, no tenía figura humana, solo parecía tener una manta negra y era muy alto, más que la puerta de una habitación. A ese demonio solo lo veíamos rondar por la casa sin hacer mucho, hasta que un día mi hermano estaba en la cochera dentro de la camioneta, hablando por teléfono con su pareja. Entonces le tocaron la puerta del auto varias veces. Él pensó que era mi madre llamándole para que se fuera a dormir, pero al abrir la puerta, a través del espejo retrovisor vio a ese demonio. Por primera vez pudo ver su cara y lo único que logró notar fue que sus ojos eran muy brillantes, como una luz. Mi hermano asustado cerró la puerta y en ese momento el demonio comenzó a dar vueltas rápidamente alrededor de la camioneta. Asustado, mi hermano llamó por teléfono para que fuésemos por él. Esa experiencia lo dejó traumado y llorando. El segundo demonio tiene el tamaño de un niño y definitivamente es más travieso que el otro, ya que casi todos los días en la madrugada escuchábamos correr a un niño en el tercer piso y nunca había nadie. En una ocasión mi hermano llegó borracho y lo vio. El demonio le hacía el sonido de shh, shh, como pidiéndole que lo siguiera por las escaleras, tal vez queriendo llevarlo al techo para que se cayera desde arriba. Hasta el momento solo se había observado que tenía el tamaño de un niño, pero la primera vez lo vieron mi hermana y mi cuñada. Ambas la misma noche contaron lo sucedido. Decían que tenía el tamaño de un niño y vestía una camisa a rayas rojas, pero sus manos eran de demonio con garras. Eso era lo que lo delataba, que no era un niño, sino un demonio. Lo vieron claramente salir de sus habitaciones y lo increíble es que nos contaron lo ocurrido por separado. Era casi imposible que se hubieran puesto de acuerdo. A partir de ahí comenzamos a verlo. Mi hermano lo vio mientras cocinaba. Mi madre lo vio salir del cuarto en la madrugada y yo también lo vi en mi habitación. Por eso estamos seguros de que son demonios. Creemos que esta es la razón por la que mi familia tiene mala suerte en el trabajo, el dinero, el amor y muchas cosas más. Los demonios se alimentan de energía. Incluso podría ser que esto comenzó porque mi tatarabuelo atrapó a una bruja y la quemó, a pesar de que ella le ofrecía mucho dinero. A partir de ahí, a todas las generaciones le ocurren cosas paranormales. Todo esto es solo un poco de lo que ha pasado. Muchas veces pasa que tocan la puerta de las habitaciones o ventanas, vemos sombras o se caen cosas de la nada. Incluso intentamos bendecir la casa con una señora experta en eso, pero cuando terminó, se escucharon rasguños en la sala, como si de alguna forma esas cosas nos hicieran saber que no se irían. El encuentro de mis abuelos y un nahual en Chiapas. Hola, mi nombre es César y soy del estado de Chiapas. El relato que te contaré lo vivieron mis abuelos en un pueblo llamado Buenavista, de donde ellos eran originarios. Una noche, estando todos juntos, mi abuela vio como un perro negro se escondió debajo del altar de sus santos. La altura de esa criatura era la de un niño de 6 años, con ojos que se veían igual que el fuego. Mi abuela gritó de miedo, pero mi abuelo no se había dado cuenta. Cuando se lo dijeron, agarró un palo y comenzó a golpear al perro, pero este se resistía, ya que era un nahual. Mi abuelo siguió golpeando hasta dejarlo sin signos vitales. Cuentan que aquel ser tenía sangre oscura y lo dejaron en la calle. Al día siguiente ya no estaba el nahual ni su sangre, como si nunca hubiera pasado nada.
En ese pueblo llamado Buenavista nos decían de pequeños que no saliéramos tan tarde, ya que esos seres de la maldad están en el pueblo hasta el día de hoy. La muerte me ofreció una fortuna a cambio de mi hijo. Hola, buen día. Más que una historia, es algo que me sucedió una noche como cualquier otra. En esos días estaba pasando por momentos difíciles, tanto económicos como de salud. Soy padre de 2 hijos y el menor se enfermó de una infección muy fuerte. El trabajo escaseaba y el dinero no rendía para todos los gastos. Recuerdo que ese día antes de dormir me recosté mirando al techo, reclamándole a Dios por todos mis males y que Él no me daba una respuesta positiva. Esa noche solté algunas lágrimas, ya que la desesperación se apoderaba de mí. También recuerdo que cuando el sueño me ganaba, de pronto mi mente o mi alma, no lo sé, me llevaron a un lugar oscuro, un vacío total, donde era oscuridad. No podía notar nada más que mi propia presencia. De pronto, justo frente a mí, vi lo que todos describen como la muerte, solo que no podía ver su rostro, ya que había oscuridad donde debía estar. Al notarla, no sentí miedo, al contrario sentí paz y también curiosidad, pues su presencia imponía, pero no me asustaba. De repente noté que entre la muerte y yo estaba mi hijo, el que estaba enfermo. Al mirar ambas presencias, mi hijo observó a la muerte y luego me miró a mí. Me extendió los brazos y yo lo tomé. De pronto, la muerte nos miró y extendió sus manos esqueléticas hacia mi hijo. Y luego en aquel vacío aparecieron 2 vehículos, dinero, casas, mujeres y todo lo que un hombre quisiera tener. Ahí entendí que ella me ofrecía todo eso a cambio de la vida de mi hijo. Con fuerza, apreté a mi hijo entre mis brazos y di 2 pasos hacia atrás. La muerte entendió que lo rechacé y de pronto, como si fuera un sueño, abrí los ojos y vi a mi hijo acostado a un lado mío con fiebre y abrazándome fuertemente, como si tuviera miedo de que algo se lo llevara. De salto que al día siguiente, como si de magia se tratara, aquella infección que los doctores no podían controlar simplemente se había marchado, pues mi hijo amaneció muy bien. Sin embargo, mi situación económica no mejoró y no ha mejorado. A pesar de ello, me siento bien, porque a pesar de mi situación, tengo a mi hijo a mi lado y nada de este mundo vale más que verlo crecer. Las ánimas del purgatorio te ayudan en situaciones difíciles. Hola Pepe, espero que estés bien. Te saludo para contarte algo que me ocurrió hace unos días con las ánimas del purgatorio. Yo soy de Venezuela, pero cada 6 meses viajo a Colombia a visitar a mis suegros junto con mi esposo. En este momento estoy en Colombia, específicamente en Santa Marta. Esta ciudad es 100% turística y mi esposo y yo cuando venimos trabajamos alquilando bicicletas de 4 ruedas que son nuestras y se alquilan para el paseo a los turistas. Un día había mucha gente, por lo tanto esos días nos quedamos hasta tarde alquilando las bicicletas. Ya eran como las 11:30 de la noche y yo compré 2 cafés con leche como de costumbre, ya que siempre los tomamos cuando estamos trabajando hasta muy entrada la noche. Como 10 minutos después de tomar el café, empecé a sentir ganas de vomitar. Sentí que me cayó mal el café y me dolía mucho el estómago. Las bicicletas estaban alquiladas, así que debía esperar a que llegaran a nuestra parada. Como cosa de Dios, la mía, que aún le faltaban 15 minutos, llegó antes. Entonces le dije a mi esposo: ¿sabes qué? Me voy para la casa, no aguanto más, necesito ir al baño urgentemente. A lo que mi esposo me respondió: pero, ¿cómo te vas a ir sola? Nuestra casa quedaba como a 10 cuadras de donde estábamos, pero por la hora la vía estaba sola, ya que normalmente la gente siempre está cerca de la playa. Eso no me importó, lo único que quería era ir rápido a casa. Me monté en la bicicleta, pero ir rápido era casi imposible porque había muchísima brisa, pues nos ubicamos a orillas de la playa del Rodadero. Así que aunque quieras ir rápido, el viento prácticamente te frena, pero hay que pedalear duro. Yo, con mi dolor de estómago y las horribles ganas de vomitar, sentía que no podía pedalear. Lo único que podía decir en mi mente era: Dios, por favor, ayúdame a llegar. De verdad, era tanto el dolor y desesperación que hasta la boca la sentía seca. Era horrible.
En ese momento recordé algo que mi mamá me decía hacía muchos años. Decía que cuando tuviera una situación difícil, le pidiera a las ánimas del purgatorio para que me ayudaran y luego les pagara el favor con una oración y una veladora. Lo hice en mi desespero por llegar rápido y no me lo vas a creer. Solo dije estas palabras: ánimas del purgatorio, ayúdenme a llegar rápido a casa. Me siento mal y ya no puedo pedalear. Por favor, prometo hacer una oración por ustedes y encender una vela para iluminar su camino. Eso fue todo, y no pasaron ni 2 minutos cuando mi bicicleta empezó a moverse con fuerza. La brisa se puso a mi favor, algo que es muy raro, ya que siempre da al lado contrario. Mi bicicleta de 4 ruedas tiene volante y retrovisores como un carro, y yo ni siquiera estaba moviendo el volante. No te puedo explicar el miedo que sentí. No quería ni ver por los vidrios retrovisores. Pero gracias a eso, en menos de 3 minutos llegué a casa, cuando aún me faltaban como 6 cuadras. Fue algo inexplicable la forma en que la bicicleta corría. También cuando llegué a casa ya no me dolía el estómago. En ese momento tenía miedo, hasta se me olvidó el dolor y las ganas de vomitar se me quitaron. Yo entré corriendo a la casa sin mirar hacia ningún lado. De hecho, corrí hacia adentro y dejé la bicicleta afuera, cosa que jamás hacemos. Normalmente las metemos al estacionamiento, pero el miedo no me lo permitió. Corrí, tomé agua y de una vez fui a buscar una vela que gracias a Dios sí tenía. La encendí, les agradecí y les hice una oración que busqué rápidamente en internet. También les pedí que por favor me perdonaran porque me sentía muy agradecida por el favor. Me faltó decirte que mi madre decía que no se deben molestar a las ánimas a cada rato, solo en momentos o situaciones difíciles. Los niños sin ojos del Hospital de Querétaro. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Soy de Querétaro, de una zona llamada Santa Rosa Jáuregui, un lugar que está como a 1 hora del centro de la ciudad de Querétaro en camión. Esto es importante para la historia. Esto que estoy por relatar me pasó en mi primer día de trabajo. Soy vigilante en un hospital en el turno nocturno, pero antes de entrar en detalles, debo darles un poco de contexto. Para ese entonces, mi vida era muy complicada. Mi esposa había fallecido de cáncer y mi hija, aún pequeña, estaba al cuidado de mis padres, quienes necesitaban medicamentos que yo no podía costear. Lo único que llevaba a casa eran unas tortillas para la cena. Pocas veces comíamos decentemente. Fueron los vecinos quienes evitaron que mi hija pasara hambre, pero yo me sentía una carga para ellos. La situación era tan desesperante que llegué a considerar quitarme la vida. Una noche, mientras hojeaba un periódico, vi un anuncio donde decía que buscaban personal de seguridad para un hospital en remodelación. Yo no tenía experiencia, ni siquiera sabía qué haría, pero no tenía nada que perder. Tuve que caminar más de 4 horas hasta llegar al centro de la ciudad, ya que ni siquiera tenía dinero para el transporte. En la entrevista fui sincero, no tenía experiencia. Vi el número de teléfono de una vecina y me fui, ya que tampoco tenía teléfono. Afuera, un vigilante llamado Juan me saludó. Era más joven que yo, pero notó mi desánimo y me ofreció un pan y café. En un momento de desahogo, le conté mi situación. Él me ofreció dinero e incluso quiso darme su comida. Yo no acepté, pero me dijo algo que me dejó confundido. Nos veremos en una semana, solo espera a que el nuevo renuncie. Esos días fueron eternos. Los vecinos, aunque me ayudaban, también pasaban dificultades. Dejé de ir a recoger la comida que me daban porque no quería ser una carga más. Finalmente llegó la noticia. Tenía el trabajo. Yo lloré de alegría. Al fin podría llevar comida a casa. Al día siguiente pedí prestado a un vecino, prometiéndole devolverle el doble, y tomé un autobús hacia el hospital. Firmé el contrato, me dieron un uniforme y las herramientas de trabajo. Juan me abrazó y me dijo: «Qué bueno que regresaste, amigo. Tienes que ser muy valiente». No entendí del todo sus palabras, pero intenté no hacerle caso. En ese momento mi jefe me llamó. Mi jefe, de nombre José Luis, me dio un tour por las zonas que debía vigilar y me advirtió diciendo: «Juan me insistió tanto con tu nombre que te contraté. No suelo contratar a gente sin experiencia, así que no me hagas correrte y no vayas a renunciar».
pero renunciar no era una opción para mí. Esa noche, unos compañeros me preguntaron si era valiente. No entendía por qué, pero dije que sí. Apostaron en una reunión y Juan, antes de irse, me pidió que lo acompañara. Nos sentamos en un almacén y me explicó: tu puesto está maldito, nadie dura un día. No me des las gracias, porque lo que vas a vivir será aterrador. Yo no me intimidé, tenía un objetivo claro: mantener a mi familia. Juan me dio una medalla de la Virgen de Guadalupe y me dijo que se la devolviera al día siguiente. El hospital estaba en remodelación, algunas áreas tenían luz, pero otras estaban completamente oscuras. Con mi linterna y radio comencé mi ronda, mientras escuchaba a mis compañeros burlarse, mientras decían por la radio: ¿aún sigues aquí o ya estás en tu casa? Yo los ignoraba y seguía, pero lo que viví esa noche me marcó para siempre. Estaba en el segundo piso, área norte, una zona sin electricidad. De pronto escuché el sonido de una camilla rondando en la oscuridad. Mi linterna iluminó la camilla a pocos metros de mí. El miedo me paralizó, pero respiré profundamente y avancé, agarrando la medalla de la Virgen y susurrando una oración. La camilla se movió de nuevo y caí al suelo al escuchar la estática de la radio. Cuando caí, solté la linterna y esta rodó debajo de la camilla. En ese momento solo escuchaba mi respiración agitada. Saqué mi cartera y tomé la foto de mi hija y de mi esposa. La apreté con fuerza, arrugándola en mi mano. Me levanté temblando y alcé la linterna. Debajo de la camilla vi la mitad de un cuerpo, solo la cintura y las piernas. La parte superior no estaba. Quería correr, pero recordé a mi familia. No podía renunciar. El elevador estaba cerca. Lloré mientras esperaba que se abriera, sabiendo que si me iba no encontraría otro trabajo pronto. Mis padres necesitaban medicamentos, mi hija necesitaba comida. Cuando el elevador se abrió, escuché la voz de José Luis en la radio: ya vamos, no te preocupes por la linterna, ya hiciste tu ronda, puedes regresar a la caseta. Apagué la radio y volví, tenía que enfrentarlo. Caminé hacia la linterna y la agarré temblando. Busqué mi foto que se me había caído y estaba en un rincón. En ese momento, la camilla se movió hacia mí. Alumbré por encima y vi una sábana con la forma de la mitad de un cuerpo. Retrocedí y la linterna iluminó una ventana. Ahí pude ver varios rostros, estaban pegados al vidrio. Eran como niños pero sin ojos, solo cuencas vacías. Sus bocas se abrían de manera inhumana. Caí al suelo, sintiendo que estaba rodeado de personas que se reían de mí, y de pronto escuché gritos: está acá, vamos, álcenlo. Me llevaron en hombros a la caseta. Tuve un ataque de nervios gritando y llorando, mientras mis compañeros me abrazaban. Tranquilo, tranquilo, ya pasó. Desperté en el hospital sedado. Juan estaba a mi lado llorando. Lo siento, dijo. No pensé que fueras tan fuerte. Los dueños del hospital me visitaron y me ofrecieron bonos y un incentivo económico. Acepté, pero también les dije que me quedaría. Las remodelaciones se detuvieron y esa área del hospital quedó clausurada. Mis compañeros me tomaron aprecio. José Luis les había contado mi situación y ellos también habían pasado por lo mismo. Han pasado 2 años desde entonces. No he vuelto a ver nada, pero en el hospital se cuentan historias de apariciones y sonidos extraños. Yo prefiero no saber nada más. Compré una imagen de la Virgen de Guadalupe de protección y sigo trabajando. No soy valiente, solo quiero ver a mi hija feliz, y para eso tuve que enfrentarme al infierno primero. Vimos los rastros de un gigante en las playas de Campeche. Hola, buenas noches. Un gusto, mi nombre es Mar y quisiera contarles algo que me sucedió en la isla Aguada, en Campeche, México. Soy originaria de Cárdenas, Tabasco. En agosto, mi familia y yo decidimos irnos de vacaciones a Isla Aguada, ya que es un lugar rodeado de playas, una zona turística divina y con una historia muy misteriosa, ya que en ese lugar era donde se escondían los piratas. Fuera de eso, nos quedamos algunos días hospedados en unas cabañas privadas cerca de la playa. Un día antes de irnos, mi mamá y yo decidimos salir a la playa en la noche, ya que queríamos escuchar las olas y sentir el aire.
Estábamos sentadas en la arena, a unos pocos metros de la orilla, revisando las fotografías que habíamos tomado durante el día. Pasamos alrededor de 15 minutos viendo las fotos y conversando, hasta que decidimos dejar el celular y observar el panorama. Cabe destacar que no había nadie alrededor, solo éramos ella y yo. Estábamos disfrutando de la vista nocturna cuando mi madre me dijo: «Luzma, ¿qué es eso que se ve en la orilla del agua?». Yo le respondí: «No lo sé, mami, ¿no será un cocodrilo?». Se veían unos bultos de arena en forma de línea. Ella comenzó a reírse y me dijo: «¿Cómo va a haber cocodrilos en la playa? Voy a ver qué es». Entonces mi madre se acercó y me dijo: «Luzma, mira, son unas huellas de un gigante». No le creí, le respondí: «¿Cómo crees, mami? Eso es mentira». Ella insistió y me dijo: «Ven a ver». Así que fui y te lo juro, eran huellas muy grandes de alguien que había salido del agua y se había ido en forma de curva para volver a entrar al agua. Al acercarme me dio mucho miedo porque era algo increíble. Le dije a mi madre: «Mami, por favor, vámonos, me da mucho miedo». Ella me contestó: «Es que no lo puedo creer, voy a meter mi pie en la huella». Sin exagerar, el pie de mi madre era diminuto en esa huella tan grande y los pasos eran muy largos. Era seguro que alguien de gran tamaño, un gigante, había pasado caminando por ahí. Entonces mi madre me dijo: «Estas son huellas de un gigante, nadie nos va a creer esto». Nos fuimos del lugar porque realmente nos dio miedo. Al día siguiente por la mañana decidimos regresar a la orilla de la playa, ya que unas horas después regresaríamos a casa. Nos quedamos pensando en lo que había sucedido la noche anterior y entramos al agua, pero también fue extraño, porque al momento de entrar al agua en la pura orilla, parecía como si estuviésemos en medio del océano. Estaba demasiado hondo, la arena te absorbía. Entre más intentabas avanzar, la arena se desmoronaba dentro de la playa y te ibas hundiendo. Nos dio mucho miedo y decidimos regresar a la cabaña e irnos, pero ya no supimos de quiénes eran esas huellas. Un monje maldijo a mis primos y a mí. Hola Pepe, mi nombre es Gabriela, soy de Tepic, Nayarit, y es donde ocurrió mi relato. Esto me pasó hace 23 años, cuando tenía 16, y lo viví junto a dos primos hermanos. Es importante mencionar que nos criamos en la casa de nuestros abuelos. Éramos personas humildes y no teníamos camas, así que dormíamos en la sala. Ese día eran aproximadamente las 11 de la noche y ya estábamos acostados. Yo era la mayor de los tres. Pelón tenía 10 años y Jaime tenía unos 5. Acomodamos los sillones para dormir. La sala de la casa era abierta. No teníamos divisiones, así que teníamos un amplio panorama de la casa. Había unas escaleras que daban al techo y en lugar de tener un techo tradicional, lo que cubría la escalera era un pedazo de fierro. Cabe destacar que mi abuelo le ponía un candado para evitar que alguien se metiera. Continuando con mi relato, ya estábamos acostados cuando comenzamos a ver que una persona bajaba por las escaleras. Al ser la mayor, les hablé muy despacio a mis primos, diciéndoles que alguien se había metido. Jaime, como estaba más cerca del apagador, le dije que a la cuenta de 3 encendiera la luz y gritáramos fuerte para despertar a mi abuelo. Nuestra sorpresa fue enorme cuando esa figura parecida a un fraile o monje antiguo se posó al final de la escalera y comenzó a mirarnos. Nos petrificamos, no podíamos movernos ni hablar, lo veíamos fijamente y nos señaló uno a uno. Quizás suene loco, pero primero señaló a Jaime, luego a Pelón y al final a mí. Después puso sus manos como si estuviera haciendo oración. Nunca lo olvidaré, su túnica era de color café y tenía barbas blancas. Cuando agachó la cabeza pudimos gritar y mi abuelo salió corriendo mientras nosotros estábamos histéricos. Obviamente mi abuelo revisó y no había nadie, ni siquiera se había abierto el candado. Además, aquí viene lo más extraño. Así como nos señaló, nos ocurrieron cosas horribles. Jaime desapareció como si se lo tragara la tierra. Hace 6 años, un 4 de mayo del 2018, fue a la tienda y nunca volvió. Pelón, el 18 de noviembre del 2018, comenzó con un dolor de cabeza y de repente se desvaneció.
Sufrió un derrame cerebral y quedó en coma durante un tiempo, despertando el 4 de febrero del 2019, aunque quedó postrado. Por mi parte, hace 3 meses empecé a amanecer con ronchas en los brazos, rasguños y una picazón horrible. Me han hecho muchos estudios y pruebas de alergia, me han recetado cremas, pero sigo empeorando. Después de consultar con 7 médicos que no encuentran ninguna lógica, ya que todos mis estudios salen en orden, pero creo que soy la siguiente. Mi hermano difunto se sigue manifestando. Mi hermano falleció en el 2018. Desde entonces sé que nunca se ha ido de mi lado. El sábado anterior encontré a su mejor amigo, quien fue en vida a un amigo como un hermano para él, en el supermercado. Lo saludamos y nos contó cómo le costó y lo mal que lo pasó cuando mi hermano falleció. Él se llama Saúl. El viernes 14 de febrero, al salir de mi oficina, volví a mi auto. Cuando estaba por abrir la puerta del conductor, me fijé sorprendida en lo que estaba escrito en mi auto, ya que en el polvo se podía leer un apodo que él me decía de cariño cuando éramos niños. Se me puso la piel de gallina porque no tengo niños en casa. Tampoco tengo tiempo de jugar con mi auto, ya que trabajo en la oficina 10 horas al día. Rápidamente tomé una foto para mostrársela a mi familia y una vez más, no tenía dudas de que él estaba conmigo donde quiera que vaya y escucha todo lo que decimos, incluso lo que su amigo nos contaba, y que él desde el otro lado sigue cuidando de nosotros. Y no es la única señal. Desde 2018 siempre he recibido señales, pero esta vez fue clara y muy personal. Que Dios tenga en su santa gloria a todos nuestros seres queridos que ya partieron. Las brujas que hacen rituales en el Cerro de la Estrella. De regreso a mi casa, aproximadamente a las 10 de la noche, abordé el metro de la línea 8. Saqué un libro sobre la conquista de México, escrito por Prescott, y me sumergí en la lectura, de tal manera que no me daba cuenta de cuando paraba el tren, ni de quién subía o bajaba. Al llegar a la estación Apatlaco, se subieron 3 mujeres, de las cuales una llevaba a un niño de aproximadamente 3 años en brazos. Me di cuenta de esto porque al entrar al vagón iban riendo muy fuerte. 2 de ellas se sentaron en el asiento doble a mi izquierda y la que llevaba al niño se sentó frente a mí. Todas eran muy bonitas, de piel blanca, ojos verdes y cabellos rubios. De repente, la que parecía más joven me sonrió y me dijo: «Oye, ¿está bueno ese libro?». A lo que, algo sorprendido, le contesté: «Sí, muy bueno. ¿Es de William Prescott, verdad?», me preguntó. «Sí», contesté, aún más sorprendido. Después ella continuó diciendo: «Sí, es bueno, pero ¿sabes cuál es mejor? El de San Ciprián, deberías leerlo. Si quieres vamos a mi casa y ahí te lo presto. ¿Verdad, mamá, que lo invitamos?», le dijo a la mujer que cargaba al niño. Ella asintió moviendo la cabeza sin decir ninguna palabra. Llegamos a la estación Escuadrón 201, donde subieron 3 muchachos y una chica. Pude notar que se me quedaban mirando y luego veían a las mujeres y cuchicheaban entre ellos. Yo seguía hablando con ellas, que con mucha insistencia querían que fuera con ellas a su casa. Yo me negaba, poniendo como excusa que no podía, ya que tenía que ir a trabajar temprano al siguiente día. Cuando llegamos a la estación Iztapalapa, se levantaron y al salir del vagón, una de ellas me dijo: «Pero nos vamos a encontrar otra vez», como si me lo advirtiera. Yo me quedé confundido, pero solo me despedí de ellas diciendo adiós con la mano y lanzando una sonrisa confusa. Se bajaron y al cerrar las puertas y comenzar a avanzar el tren, los muchachos que habían subido en Escuadrón 201 se sentaron junto a mí y me preguntaron por qué les había hablado a esas mujeres. Extrañado, les pregunté el porqué de esa pregunta, y la chica me dijo que si realmente no me fijé en que estaban horribles y que el perro que llevaba la más gorda realmente estaba muy feo. No creí lo que me decían, porque yo nunca las vi feas y al contrario, estaban muy bonitas. Una señora que estaba en el otro extremo del vagón se acercó a nosotros y nos dijo: «A este joven se lo querían llevar esas brujas», y viéndome me dijo: «Te salvaste, mijito. Esas son brujas que vienen a buscar incautos y se los llevan al Cerro de la Estrella y ahí los friegan. ¿A poco no has oído de los que han encontrado por la cueva del diablo? Pues esas son las que se los llevan». En la siguiente estación, esa señora se bajó y los chicos y yo solo nos quedamos mirando en silencio.
Mi bebé fue ofrecido a un demonio con brujería. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Llevo tiempo escuchando tu contenido y hoy quiero contarte mi experiencia con la magia oscura. Hace varios años me daban parálisis del sueño. Normalmente me pasaban de vez en cuando y no le tomaba importancia. Yo era una persona a la que le gustan las cosas del mundo. Pasaron unos años y quedé embarazada. Los días pasaban y todo seguía igual. Ya cuando tenía como 4 meses empecé a tener pesadillas. Soñaba con rituales y cosas así. Me despertaba a las 3 de la madrugada con un escalofrío y sentía como si algo me estuviera observando en la habitación. Así transcurrieron los días hasta que una noche mientras dormía escuché como alguien abría la puerta de mi habitación. Vi a una figura en una esquina que tenía el aspecto de una anciana. Luego sentí como se acercaba a mí y se sentaba a mi lado tocándome los tobillos. Algo que no puedo olvidar es que quise agarrar una Biblia que tenía cerca, pero en ese momento la sentí muy pesada. Luego, esa figura me agarró el vientre con ambas manos y yo perdí el conocimiento. Al día siguiente me dolía la muñeca derecha con la que intenté agarrar la Biblia y tenía unos rasguños en el vientre. Las cosas se ponían peor, así que decidí buscar ayuda con un grupo de oración. Gracias a Dios, ese mismo día llegaron y me hicieron una liberación. Yo no sentí nada al terminar, pero me sentía muy cansada y las palabras no me salían, simplemente temblaba. Una de las señoras que estaba ahí decía que podía ver cómo una especie de rata salía de abajo de mi cama, pero nadie más la veía. Me hicieron más liberaciones, 3 por semana o 2 al día. Mi cuerpo ya no aguantaba más, pero las cosas seguían igual. Pasaron los días y otro grupo llegó a orar en mi casa. En este punto podía ver como una cabra estaba en la esquina de mi habitación. En el momento de la liberación solo podía reír y reír. Mis ojos se ponían rojos y gritaba cuando me echaban el agua bendita o sal, como si el diablo se metiera en mí. Al terminar, uno de los señores que tenía visiones me dijo que eso era un trabajo de magia negra. Me comentó que el trabajo era para mi madre, pero me atacó a mí, como si un hombre de negro rondara por mi casa y mi habitación estaba rasguñada. El señor decía que venía por venganza y quería llevarse la vida de mi bebé. Al momento de dar a luz, el parto se complicó, como si mis ojos se llenaran de sangre, pero gracias a Dios no permitió que nada pasara. Poco después, cuando ya tuve a mi bebé, me volvió a pasar. Durante las noches sentía que me lo quitaban de mi lado y lo ponían debajo de unas serpientes. Los días transcurrieron así, hasta que un día me fui con una señora que trabajaba en brujería. Ella me hizo un trabajo con gallos, trabaja con cosas demoníacas y cosas de Dios. Sin embargo, las cosas empeoraron. Por las noches veía cómo unas manos peludas y negras con garras me agarraban por la cintura y sentía como si algo se acostara al lado de mi bebé y se comenzara a burlar de mí. En ese momento rezaba algún salmo o un Padre Nuestro, pero eso se alteraba más. Recuerdo un día que una señora con un vestido negro que le llegaba hasta los tobillos me estaba ahorcando. Podría jurar que era la Santa Muerte, pero ya no pasó a mayores. Desgraciadamente hasta entonces las cosas siguen igual. Mi vecino me pedía ayuda desde el más allá. Era un día cualquiera, estábamos trabajando. Era el 30 de octubre y ya faltaba poco para el 2 de noviembre. Debo aclarar que soy florista, lo cual significa que el 31 de octubre y el 1 de noviembre trabajamos sin descanso, pues las ventas son muy intensas debido a la gran cantidad de gente que se congrega. Mi madre, mi hermana menor y yo le ayudamos en el local de mi abuela cada año y tenemos que limpiar el cempasúchil. Recuerdo que el 30 por la mañana, como a las 8 al salir de nuestra casa, estaba un señor que era nuestro vecino, pero era muy entrometido o muy depravado. Me molestaba mucho porque siempre miraba a mi hermana con una forma morbosa, ya que ella era muy bonita y yo siempre estaba a su lado para protegerla. Cuando notó que trataba de tapar a mi hermana para que no la viera, me dijo que no fuera a pensar mal de él, que solo miraba. A pesar de eso, no me apartaba de ella. Al contrario, la subía al carro, mientras él me miraba con odio, por no verla subir mientras yo cerraba el portón de metal. Recuerdo que en esa ocasión solo dejamos a mi hermano menor en casa.
Cuando ya nos íbamos, pude ver que el señor se asomaba por su ventana como de costumbre. Yo ya no le di importancia. Al llegar comencé a trabajar, pero sentía algo extraño. Estando en el local, me sucedieron cosas raras. De reojo podía ver a alguien afuera del baño, pero cuando volteaba no había nadie. También cuando entré al baño para hacer mis necesidades y después quise salir, me taparon la puerta para que me quedara encerrado. Pensé que era una de las bromas de mi primo de 9 años que a veces iba y era un pequeño fastidio. Cuando empujé la puerta para abrirla, no había nadie y me dijeron que no la azotara de esa forma. Le mencioné a mi abuela que era mi primo el que estaba afuera haciendo esas bromas, y ella me contestó que él ya estaba durmiendo, que se había cansado de ayudar y que solo éramos nosotros 5, así que no dije nada más y seguí ayudando. El 1 de noviembre, mi hermano estaba dormido en casa y dice que sintió que mi hermana lo despertó. Cuando abrió los ojos, pensó que ya habíamos llegado y que lo estábamos levantando para ayudar. Sin embargo, al buscar a mi hermana, se dio cuenta de que ella estaba dormida y no había nadie más en casa, lo cual le dio mucho miedo. El 2 de noviembre, cuando llegábamos, yo me bajé para abrir el portón y vi que don Hernán se asomó. Me saludó, pero lo ignoré, no le di importancia y cerré el portón. El 3 de noviembre estábamos vendiendo un poco, pues ya habíamos vendido casi todo. Esos 4 días fueron intensos para nosotros y a cada uno nos pasaron cosas raras. En eso llegó una vecina que vive cerca de nuestra casa y le dijo a mi abuela que don Hernán había fallecido desde hacía 4 días. Cuando encontraron su cuerpo ya estaba en descomposición y se dieron cuenta porque de su casa salía un olor insoportable. Tocaron a su puerta, pero como no contestaba, se metieron a ver si estaba, y fue cuando lo encontraron en el suelo en descomposición. Dijeron que había muerto por un ataque al corazón y que llevaba más de 3 días muerto. Yo me quedé pensando, pues apenas el día 2 lo vi asomarse, pero esa mañana del 3 no lo había visto. Aún así, mi madre y yo tratamos de buscar una explicación sobre por qué su cuerpo se descompuso tan rápido, quizá por la diabetes, y consideramos la posibilidad de que había fallecido solo un día antes, quizá el 31, horas después de que llegamos o en la madrugada, pero no podía ser, ya que incluso lo vi el día 2. Ahora solo me queda pensar si realmente era solo mi imaginación, que lo vi asomarse desde su ventana y mirándome fijamente ese 2 de noviembre. Las brujas se quieren llevar a mi bebé. Hace 2 años tuve a mi bebé. Desde el embarazo, unos seres me molestaban e incluso estuve a punto de perderlo. Pero tengo un familiar que desde hace tiempo se dedicaba a las limpias y a realizar trabajos espirituales. Él me ayudó y por un tiempo las cosas se calmaron, pero al nacer mi bebé empezamos a tener sueños horribles. Eran 2 seres los que me molestaban, pero no querían a mi bebé, me querían a mí. Por lo tanto, decidí bautizar a mi hijo. Sin embargo, las cosas se empeoraron. El 1 de noviembre casi se llevan a mi hijo. Mi tío, como si lo supiera, llegó a mi casa y nos platicó cómo vio cosas que llegaban a la casa, ya que él vive a 6 calles de distancia. Mi tío es cristiano y me llevó a presentar a mi bebé ante Dios, y desde entonces no volvieron a molestar. Sin embargo, hace 3 meses nació mi sobrino, quien vive con nosotros. Una noche, mi mamá se levantó al baño y escuchó risas. Inmediatamente le habló a mi papá y a mi hermano, quienes salieron y vieron a 4 pájaros muy grandes en la azotea. Mi abuelito nos contaba que para que esas cosas no pudieran hacernos nada, había que voltear las playeras al revés. Así lo hicimos, y después 2 pájaros cayeron en un terreno baldío, mientras que los otros salieron volando. Mi hermano quiso entrar al terreno baldío, pero mi papá no se lo permitió, y después de eso las cosas se calmaron. Actualmente estoy embarazada, tengo 4 meses, y antier volví a soñar con esas cosas. Mi hijo de 2 años ya no duerme conmigo, él prefiere dormir con su abuelita. Un día mi hermano me despertó porque hacía 2 noches exactamente a las 3 de la mañana. Me contó que escuchó cómo caminaban en el techo y querían abrir mi puerta. Él salió, pero no vio nada. Estoy realmente preocupada porque no quiero pasar nuevamente por lo que viví con mi primer bebé y no entiendo por qué me molestan a mí. No debo nada, no soy una persona problemática, ni tengo riqueza. No comprendo por qué me perturban.